Bienvenidos. Revelación. Cartas a las 7 asambleas de Asia. Estando Juan en oración, recibió la visita de un ángel que tenía la revelación que Yeshua le había dado, y el motivo era porque el tiempo está cerca. Mientras esto sucedía, Juan oyó una voz como de chofar. Diciéndole: escribe en un rollo lo que ves y mándalo a las 7 asambleas de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan, como todos nosotros haríamos, se volvió a ver quién le hablaba y vio a Yeshua vestido de sacerdote y rey, en medio de 7 candeleros de oro. Juan pues empezó a escribir lo que veía para así poder mandarle a cada asamblea su respectiva carta. Y así leemos la carta a la asamblea de Éfeso. Escribe al malá de la asamblea mesiánica de Éfeso: he aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 menorot de oro. Yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado, cómo no puedes soportar a la gente perversa, y has probado a los que se llaman emisarios, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Tú has perseverado y has sufrido por amor a mí, sin desfallecer. Pero tengo esto contra ti: has perdido el amor que tenías al principio. Por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras, y vuélvete de este pecado, y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar si tú no te vuelves de tu pecado. Pero tienes esto a tu favor: odias lo que hacen los nicolaitas, yo también lo odio. Aquellos que tengan oídos, oigan lo que el Ruá le está diciendo a las asambleas mesiánicas. A aquel al que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el Gan Edén de Yahweh. Esta primera carta entonces está dirigida a la congregación que se encontraba en Éfeso y que surgió allí como producto de la obra de Pablo, Hechos 18 del 18 al 21, y Apolos, Hechos 19 del 23 al 26. Muchos a través de la historia dicen que Juan, después de su regreso de la isla de Patmos, se radicó ahí y también ahí falleció. Éfeso estaba localizada en lo que hoy conocemos como Turquía. Era la capital de Asia durante el dominio del Imperio Romano. Era una ciudad muy rica debido a que se convirtió en una ciudad comercial y un centro bancario muy próspero. Éfeso era una ciudad orgullosa de su arquitectura y de su templo Artemisa, diosa de la cacería y la luz nocturna. El templo dedicado a Artemisa llegó a ser considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La palabra Éfeso significa deseo ardiente, lo cual era reflejado en el carácter de sus habitantes, que actuaban con mucho entusiasmo y dedicación. Eran una ciudad llena de vida y una de las más importantes en el Asia romana. Actualmente encontramos en Éfeso las ruinas de la ciudad, que tenía más o menos una extensión de 6 kilómetros de diámetro.
El hecho de que solo existen ruinas de la ciudad nos da a entender que la asamblea de Éfeso no fue obediente a la advertencia de Yeshua, no se arrepintió y perdió su primer amor. Juan recibe la orden de dirigir la carta al ángel de la asamblea, el líder, el anciano. Uno se pregunta por qué Yeshua llama a los líderes y ancianos de las asambleas ángeles. La palabra ángel significa enviado o mensajero. Juan el Bautista y el mismo Yeshua se llaman ángeles y evidentemente era así porque eran los mensajeros de Yahweh. Malaquías 3:1 y Mateo 11:10 al 11. Hay otros espíritus que no se llaman ángeles, sino querubines, serafines y sencillamente espíritus. Ahora conviene aquí hacer una aclaración respecto a los ángeles. La imagen más común que se nos presenta de un ángel es un ser humano con alas. Esto no es necesariamente bíblico, aunque las escrituras a menudo presentan a los ángeles apareciéndose como seres humanos. Esto no indica que los ángeles en esencia se asemejen a los seres humanos. Además, tampoco las escrituras describen a los ángeles con alas. Aún así, definitivamente hay dos tipos de ángeles que se mencionan en las escrituras y que sí tienen alas. Estos son los querubines que tenían 4 alas, según nos dice Éxodo 25:20, y los serafines, que en Ezequiel 10 y en Isaías 6 se dice que tenían 6 alas. Los querubines y serafines son dos tipos de ángeles, posiblemente las dos categorías más altas de ángeles. Por lo tanto, una cosa está clara: no todos los ángeles tienen alas, pero algunos ángeles las tienen. La Biblia nos dice que los ángeles son seres espirituales. Hebreos 1:14. Como seres espirituales no está claro por qué algunos ángeles necesitarían alas. Un ser espiritual no necesita alas para volar. Los ángeles no están atados a las leyes del universo físico. Para concluir entonces con la pregunta de si los ángeles tienen alas, la respuesta es sí, algunos ángeles tienen alas. Se nos indica que el autor de la carta a la asamblea de Éfeso es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, el mismo Yeshua. Vemos aquí que los ángeles son comparados con las estrellas, lo cual tiene una explicación interesante del por qué. Es evidente que Yahweh no hace comparaciones imprecisas. Una de las cualidades de las estrellas es brillar, es decir, alumbrar en medio de las tinieblas. Génesis 1:16 y Salmo 136:9. Otra cualidad también es que las estrellas proclaman la gloria de Dios. Salmos 8:4 y Salmo 19:2. Y por último, las estrellas traen al hombre al Mesías. Mateo 2:9. De esto vemos que todos los líderes tienen esas mismas obligaciones: ser luz en medio de las tinieblas. Deben por sobre todas las cosas proclamar la gloria de Dios, es decir, darle a Él, a Yahweh, toda la gloria. Y también deben traer al hombre a Yeshua. Por estas razones los líderes son comparados con las estrellas en la mano de Yeshua. Aún en el Antiguo Testamento, el Señor compara a todo siervo de Dios y que enseña justicia a muchos con las estrellas. Daniel 12:3. El que tiene las 7 estrellas en su mano es también aquel que camina entre los 7 candeleros de oro y que nuevamente queda claro que es el mismo Mesías. Los 7 candeleros son las 7 asambleas que representan a la congregación universal, lo que básicamente nos dice que Yeshua está siempre presente en su congregación y tiene cuidado de ella.
Sin embargo, debemos destacar que la carta no fue dirigida a la congregación, ni a ningún comité, ni a la junta directiva, sino al ángel, al anciano, al líder. Esto no quiere decir que estos líderes automáticamente se conviertan en dioses ellos mismos, o se crean un grupo espiritual especial, como muchos líderes inescrupulosos hacen hoy en día y se dan el título ellos mismos de profetas u obispos, con lo que están robándole a Yahweh la gloria. No, esa no es la misión de un líder o anciano. La posición de líder no tiene ningún elemento ni de poder, ni de gobierno, ni de señorío sobre los demás miembros de la congregación. Él nada más tiene la obligación de servir a la iglesia. Esta es una obligación que no fue impuesta por ningún hombre, sino por el mismo Yahweh. De las palabras del Señor, yo conozco tus obras, deducimos que el Señor no tuvo en mente las malas obras, sino las buenas obras. Él hace resaltar toda línea de virtudes extraordinarias, como el trabajo, paciencia y otras. Éfeso era una asamblea activa y practicaba todo lo que se requiere de una asamblea. Su trabajo era en primer lugar espiritual, por supuesto, manteniéndose activa y esparciendo el reino de Dios y conquistando almas para el Mesías. Sin embargo, sus obras también tenían que ver con que no faltara alimento, vestido y vivienda entre los discípulos. Se menciona también que una de las virtudes de Éfeso era la paciencia, lo cual era esencial para llevar las obras antes mencionadas, porque para la obra del reino se necesita mucho esta virtud. Menciona también el Señor otra virtud y no puede soportar a la gente perversa, como diciendo que esa asamblea que tenía paciencia carecía de paciencia. Sin embargo, se refiere a que no tenía paciencia con acciones pecaminosas y que actuaban pronto para eliminar la amenaza de contaminación espiritual. También destaca el Señor el hecho de que la asamblea de Éfeso no desmayó, pues era una asamblea extraordinariamente perseverante en el trabajo espiritual. Por último, una virtud más que tenían los éfesos era que aborrecían las obras de los nicolaitas. Sin embargo, había un pecado escondido en la iglesia y el Mesías clamaba por arrepentimiento. El pecado era que has dejado tu primer amor. En otras palabras, la asamblea se había enfriado, su primer amor se había desvanecido. Seguían haciendo las obras, pero lo hacían sin amor. Yeshua no era el primero en todo. Es como si una esposa le dijera a su marido: tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, estaré cumpliendo con mis obligaciones. Lavaré la ropa, prepararé la comida, haré limpieza, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Amo a otro. ¿Estaría contento ese marido teniendo semejante esposa? De la misma manera, el Señor no espera una parte de nosotros solamente, sino a nosotros mismos, todo nuestro ser, nuestro corazón, sin divisiones. Lamentablemente hay muchos que son como aquella esposa, participan en asuntos relacionados con el Señor, pero luego siguen viviendo como viven todos, y Yahweh no puede estar satisfecho con este tipo de discípulos. Nuestro primer amor debe ser el Mesías Yeshua. Tal vez nos consideramos sus discípulos y leemos las Escrituras, pero Él siempre tiene que estar en primer lugar en todas las cosas. Podemos tener reuniones y un coro que canta muy bonito, un edificio muy elegante, reuniones de jóvenes, muchas actividades. Pero si el Señor no ocupa el primer lugar, todo eso es obra. Y eso es lo que la carta de Efesios nos quiere enseñar. El problema es que estamos más enfocados en el papel del regalo,
en el envoltorio que en el regalo mismo. O por así decirlo, en que la gente esté cómoda en la presentación del edificio, en la música, en muchas reuniones, pero nos olvidamos que es en Yeshua en quien deberíamos estar centrados. Tenemos el paquete muy bien envuelto y presentable, pero lamentablemente el regalo está afuera. Da pena y vergüenza decirlo, pero esa es la situación de muchas de las llamadas iglesias cristianas, ya sean católicas o evangélicas. Hay que notar aquí que apenas los efesios abandonaron el primer amor, aparecieron falsos profetas, los mismos que Pablo menciona en Hechos capítulo 20, versículos 17, 29 y 30. Aparecieron los nicolaitas, a los que el Señor aborrecía, según Revelación 2:6. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? La palabra nicolaita quiere decir básicamente ejercer autoridad sobre el pueblo. Estos eran una especie de secta de superinteligentes, quienes otro. Solamente ellos eran los llamados para ocupar el cargo de dirigir a la asamblea. Son aquellos que quieren hacer de la congregación una institución religiosa, escribir normas doctrinales y credos de fe, como han hecho hoy en día muchas de las iglesias, incluyendo, por supuesto, a la Iglesia Católica, olvidándose de que la congregación es de Yeshua. A Él es al único que debemos poner en primer lugar y al único que debemos seguir. Él es el que nos dirige y nos cuida. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 2 al 3, se mencionan a estos nicolaitas y los combatían. Y se oponían a dar cabida a este tipo de doctrina en la congregación. El periodo de Éfeso en el panorama mundial empezó con el envío del Espíritu de Yahweh sobre la congregación
y continuó hasta el año 64, donde se llevó a cabo la primera persecución de Nerón. Existieron, existen y existirán vencedores. En esta carta el Señor promete dar un galardón seguro. Él prometió dar a los vencedores derecho al beneficio del árbol de la vida, que nos recuerda el principio del mundo, el paraíso de la tierra, sus primeros habitantes y la pérdida por ellos del derecho de comer de él. Pero ahora, he aquí el Señor dio origen a la nueva creación, a la congregación, a la iglesia a la cual devolvió el derecho de entrar al paraíso. Y esto sucederá cuando este paraíso sea trasladado de la tierra al cielo, a la nueva Jerusalén. Pero hay que recordar que solamente los vencedores tendrán derecho a este fruto. Y también sabemos que todos aquellos que se entregan a la voluntad de Dios y reciben al Mesías, saldrán vencedores. Mientras la oportunidad de volver del Mesías en su segunda venida se materializa, la congregación se debe mantener firme y buscar beneficiarse de las bendiciones y ayuda que el Mesías nos ofrece. Porque en realidad, Yeshua, es el árbol de la vida. Éfeso había perdido el primer amor. No triunfó, no se arrepintió. Por eso el Señor quitó el candelero de ese lugar. Si hacemos un resumen de la carta a la asamblea de Éfeso, vemos que era una congregación que al principio empezó con mucho entusiasmo. Se dedicó a hacer muchas obras y a combatir las malas influencias, pero con el tiempo todo empezó a hacerse mecánicamente y poco a poco su principal amor se fue desvaneciendo, hasta el punto de que el centro de todo ya no era Yeshua, y esto a través del tiempo propició su caída. La enseñanza que podemos sacar de todo esto es que para el Mesías no basta ni cuenta con hacernos llamar sus discípulos o cristianos, si en realidad Él no es el centro y amo de nuestras vidas en todo. Hasta nuestro próximo video, en donde continuaremos con más de las cartas a las 7 asambleas de revelación. Amén.